Hoy día más o menos vamos a llegar a un 30%, mañana lo que falte. Quería comentarles justamente el tema de los tiempos para realizar este trabajo. Como les decía, entre hoy y mañana se acaba el diagnóstico y la próxima semana vamos a ver lo que es selección de alternativas de solución, que nos va a tomar una clase máximo, no nos va a tomar más. Entonces, prácticamente mañana estaríamos terminando el contenido como tal, que es lo más fuerte. Es como les decía, selección de alternativas de soluciones, no es tan complejo, ni tampoco es tan profundo, por lo tanto es un tema extra, que podríamos llamar, ¿no? Como un aditivo a lo que vamos a trabajar. Entonces, prácticamente mañana estamos terminando el contenido. Por lo tanto, como habíamos estado hablando, vamos a tener justamente las siguientes 2 semanas a la conclusión, más la clase que les debo por problema que tuve con la computadora. Entonces, estamos hablando de que la entrega del trabajo va a ser el 6 de octubre, ¿vale? Todos van a entregar el trabajo el 6 de octubre y lo van a defender entre el 6 y 7 de octubre, ¿no? Entonces, son 2 jornadas que vamos a tener el primer examen parcial. Una vez más, todos van a entregar el trabajo el 6 de octubre a mediodía, ¿vale? Eso me va a dar tiempo a mí de evaluar si todos están entregando o no los trabajos, ¿no? De modo que podamos ir con normalidad en las exposiciones y hacer algún ajuste sobre la marcha. Esto se va a habilitar en el Moodle, de modo que ustedes van a poderlo entregar en la hora que corresponde. Entonces, una vez más, miércoles 6 de octubre, todos entregan su trabajo hasta mediodía y ese mismo día yo les voy a pasar el orden en el que vamos a exponer, ¿sí? Debido a alguna adición, separación y fusión de grupos, aproximadamente ahora somos 20 grupos, por lo tanto tendríamos 10 para el día 1 y 10 para el día 2. Si tenemos 90 minutos, estamos hablando de una exposición de más o menos 9 minutos, donde solamente hay que exponer lo más esencial del trabajo, es decir, las conclusiones del diagnóstico y las conclusiones de la alternativa de solución, como parte evaluativa. Como nota, pero obviamente grande, no va a estar la exposición en realidad, es el trabajo, el cual el miércoles 13 de octubre yo les voy a decir quiénes habrían aprobado y quiénes no. Y como ya habíamos hablado previamente, los que aprueben, el mismo 13 comenzamos a desarrollar lo que sería la propuesta de solución, lo cual estaría programado para ser avanzado, ¿sí? Durante igual 4 sesiones, es decir, el miércoles 13, jueves 14, miércoles 20 y jueves 21. De modo que ustedes van a tener el 27, el 28, luego llegamos en noviembre, el 3 y el 4 para realizar su propuesta. Y estaríamos nosotros hablando de la entrega del, en este caso, de la propuesta, junto con las exposiciones, ¿no? El día 10 de noviembre, 10 y 11, ¿no? Los 2 días. El 17 de noviembre estaríamos comenzando lo que es viabilidad, que es corta. Entonces, el día miércoles 17 les voy a enseñar lo que es una viabilidad técnica y económica, y el día 18 nos vamos a dedicar a la viabilidad de la propuesta en el sentido de la hipótesis mediante un simulador. De modo que el 24, 25, primero y segundo de diciembre, ustedes van a tener el tiempo para desarrollar justamente sus viabilidades durante 2 semanas. Y la entrega es el 8 y 9. Y como sabemos, nuestro semestre, según calendario, termina en la semana del 13 y 17 de diciembre, ¿no? En esa semana está terminando nuestras actividades académicas. Entonces, nosotros vamos a terminar en realidad el 9 de diciembre. De modo que el 2T se desarrolle lo antes posible
en los que corresponda, obviamente, entre el 15 y 16 de diciembre, o antes, ¿no? Incluso antes podemos ver la opción, tal vez hasta el domingo 12, ya que solamente es entrega de trabajo conmigo, ¿no? No es un examen como tal, no es una entrega de trabajo. Entonces, hasta el domingo 12 de diciembre cerraríamos la materia. Salvo que, ¿no? Salvo que en la carrera nos indiquen que se va a retrasar la finalización de clases hasta el miércoles 22 o jueves 23. De todas formas, nuestro calendario no lo vamos a tocar. Ahora, si en carrera nos indican que va a terminar antes, ¿no? Es decir, que tendríamos que entregar notas, por decirles, hasta el viernes 10, entonces el jueves 9 van a defender su trabajo final. Ese mismo día yo les voy a dar sus notas y tienen hasta la hora de inicio de clases del día viernes. Yo sé que los viernes no tenemos clases, pero el 2T sería el mismo viernes, ¿no? Un día para corregir todos los errores y volver a presentar el trabajo. De modo que el mismo viernes yo suba ya sus notas. Vale, entonces vamos a tener un calendario holgado, estamos bien, no necesitamos correr, hoy es el 8 de septiembre, como les decía, entre hoy y mañana terminamos esto del diagnóstico, el próximo miércoles vemos alternativas de solución y de ahí van a tener 4 clases más la quinta extra que yo les debo, por lo que no hemos pasado clases. Entonces así lo vamos a compensar lo que no hemos pasado, ¿vale? Y ya saben, una vez más, entregamos 6 de septiembre, primer parcial. ¿Listo? Oh, perdón, 6 de octubre. Así que, chicos, no quiere decir esto, y por favor, como recomendación, esto no quiere decir que como tenemos tanto tiempo, entre comillas, no vamos a desarrollar nuestro trabajo, ¿vale? De hecho, tenemos un poco más de tiempo del que habíamos planeado inicialmente, y eso implica entonces que hay que aprovecharlo mejor. Miren que les estoy dando un mes más en pocas para hacer investigación de campo. Hoy día vamos a ver justamente ese tema. Encuestas, entrevistas, revisión documental, grupos focales, todo lo necesario para que el diagnóstico esté complejo y completo también. Porque como ya les he adelantado, chicos, quienes reprueban el primer parcial no pueden avanzar al segundo. No hay tal. Lastimosamente porque el segundo parcial se hace la propuesta a partir de lo que obtengamos en el primer parcial. Entonces, si en el primer parcial no lo hacemos bien, ¿qué vamos a hacer en el segundo parcial? ¿Vamos a proponer algo a ciegas a las empresas? No, eso no es correcto. La propuesta debe salir de un diagnóstico y de una selección de alternativas. ¿Vale? Entonces, por esa razón, chicos, es que vamos a tener tanto tiempo para hacer el diagnóstico. ¿Ok? Y una consulta que me hicieron esta mañana es justamente, ahora, si vamos a terminar de avanzar el 15, ¿qué vamos a hacer el 16, 22, 23, 29 y 30 de septiembre? No quiere decir que vamos a tener libre, ¿no? Por supuesto que no. Los días 16, 22, 23, 29 y 30 yo los voy a ir sorteando para hacer consultas, justamente. ¿Sí? Por ejemplo, en la clase del 16, les hago un ejemplo, en la clase del 16 ingresarán los primeros 6 grupos a mostrar avances y consultas. El miércoles 22 entrarán los otros 6 y el jueves 23 entrarán los restantes 8, o tal vez 6, 7, 7. Y las últimas 2 clases los voy a dividir en 2. Digamos, el 29 y 30, el 29 entrarán 10 y el jueves 30 entrarán otros 10 para consultas pertinentes sobre el avance de clases. Entonces, sí va a haber clases, pero es para hacer consultas de avance y revisión, de modo que yo les pueda también guiar si estamos o no yendo por buen camino. Entonces, 5 clases vamos a tener para esa situación. Pues aprovechémoslo, ¿sí? Ahora, con vistas al 16, estamos hablando de una semana exacta que comenzamos con estas actividades. Por lo tanto, ya deberíamos haber avanzado bastante, al menos en la parte introductoria del diagnóstico. De modo que ya sepamos exactamente qué hacer el 16, ¿no? O sea, qué preguntar. Y de ahí nos volveremos a ver con los del 16, el 29, con los del 22 y 23, entre el 29 y 30.
Entonces vamos a jugar con una distribución aleatoria. ¿Ok? Usualmente los divido por áreas, y eso es justamente lo que yo quiero ver. ¿Cómo los vamos a dividir por áreas? Seguramente muchos de ustedes ya han hecho contacto con las empresas, ya les he mandado las cartitas también para que puedan hacerlo. Tuve un poquito de complicaciones por un viaje de emergencia, pero ya les he facilitado las cartas. Entonces, más o menos ya tienen la idea de qué área ustedes quieren trabajar. Por lo tanto, eso es lo que voy a cotejar durante estas jornadas y gracias a ello vamos a desarrollar nuestras actividades. ¿Ok? Entonces, ahora les comparto la pantalla, ya dadas todas esas indicaciones. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de... Entonces, ahora sí, continuamos con nuestro avance. Nos habíamos quedado en la operativización de variables. Vale, habíamos terminado, pero siempre es bueno hacer una pequeña recapitulación porque esta parte de la operativización es un tanto complejita. Si lo hacemos bien, funciona muy bien. Si lo hacemos mal, estamos un poquito afinados. Habíamos dicho que la operativización de variables es una técnica propia de este tipo de heurístico de solución de problemas, ¿vale? Ajeno a una metodología de investigación, como les decía, donde se operativizan los objetivos específicos del trabajo. Acá funciona diferente, imagínense, no podemos plantearnos nosotros objetivos específicos para una consultoría en las que tengamos que estar planteando indicadores independientes. Si lo transformamos a una analogía de doctor, es como que yo voy en el diagnóstico, me dicen que tengo problemas con mi rodilla y me van a dar un tratamiento para curarme, digamos, los riñones y no me curan las rodillas. Por esas razones que los indicadores deben ser los mismos, tanto en diagnóstico como en propuesta, no pueden cambiar. Por eso es que no operativizamos los objetivos, ¿vale? Ahora bien, en una consultoría como tal, obviamente, digamos, para presentármelo a mí, ustedes me van a mostrar sus objetivos y todo aquello. Pero como ya les había dicho en su momento, ¿no? Todos tienen el mismo objetivo, les dije, los específicos. Todos tienen el mismo objetivo específico. ¿Por qué creen que todos tienen los mismos objetivos específicos? Es porque en realidad esto no le van a mostrar a las empresas. No les van a mostrar a las empresas estos objetivos. Bueno, si gustan, sí, pero para que sepan lo que han hecho, pero en realidad no funciona así. Consultoría directamente es decirle, señores, esto está mal con ustedes y esta es la solución. Y para de contar. Entonces, esa es, digamos, la lógica que nosotros debemos manejar. ¿Vale? Entonces, así es como nosotros vamos a desarrollar estas actividades. Entonces, una vez más, no operativizamos los objetivos específicos, sino más bien operativizamos las variables de los supuestos de trabajo. En este caso, una hipótesis. En el caso ya de una consultoría 100% práctica, es decir, donde no vamos a simular nada, ya no hay hipótesis. Entonces, ¿qué tendríamos que operativizar? En este caso, operativizamos el objetivo general, porque recuerden que el objetivo general contiene los mismos elementos de una hipótesis. Entonces, podemos operativizar los objetivos generales de nuestras consultas. ¿Vale? Entonces, ese es un punto a tomar en cuenta. Muy bien. Decíamos que los indicadores deben ser controlables. Eso no hay donde perderse. Sí o sí, nuestros indicadores deben ser controlables. ¿Qué quiere decir? Que yo pueda medirlos e impactarlos, ¿no? Esa es una característica fundamental y sobresaliente en este sentido de los indicadores, es que nosotros debemos poderlos controlar. Por ende, esto de controlar significa que podemos decidir al respecto. Podemos decidir.
Entonces, ¿cómo funciona? Ya lo habíamos visto, un repaso rápido. Nosotros nos vamos a preguntar dentro de nuestros subcomponentes, bueno, exceptuando tal vez el de la pendiente. Pero en la independiente, nosotros nos vamos a cuestionar justamente qué es lo que está mal en cada una de... nosotros hemos usado en Ishikawa, ¿no? Tal vez es un árbol de problemas, bienvenido, pero vamos a usar el Ishikawa. Entonces, ¿qué malo hay en cada una de nuestras espinitas? Eso es lo que nosotros nos estamos cuestionando acá. ¿Qué malo hay en cada una de las espinas? Entendiendo lo que está mal en la espina, nosotros podemos efectivamente proponer, ¿sí?, una medición correspondiente. Como les decía, un partido de fútbol. Yo quiero medir el partido de fútbol. ¿En qué puedo medirlo? En el número de goles. Ah, ya, buenísimo. Entonces, número de goles del partido. En el diagnóstico, que sería cuando está comenzando el partido, está 0-0. Y en la finalización, digamos, 2-0. Entonces, he medido el partido en número de goles, o un indicador que me ha permitido medir una situación actual y una situación futura. Les decía algunas reglas. No puede existir el mismo indicador para más de un subcomponente. Totalmente incorrecto, no es válido realizar esto, ¿no? Bajo ninguna circunstancia lo es. Cada subcomponente debe tener un indicador particular. Hablábamos. ¿Por qué? ¿Por qué debería tener un indicador particular cada uno de estos elementos? Sencillo, porque en realidad cada uno de estos subcomponentes es un problema aislado de los demás. Por eso es que solo debería tener un indicador cada subcomponente de forma independiente. ¿Vale? Eso es muy importante. Y al irnos, les decía, este último, que es el de la variable dependiente, es el único indicador que es no controlable. Pero este es el indicador que yo quiero impactar. Porque el problema de esta empresa es la rotación de personal. Por lo tanto, yo quiero que esa rotación reduzca, porque mi problema habíamos visto que era una alta rotación. Pero yo quiero ahora que reduzca la rotación. Entonces es una variable que va a recibir impacto. ¿De qué? De nuestro comportamiento de la herramienta genérica. La herramienta genérica es ahí la que va a determinar cómo funciona esto. ¿Vale? Entonces eso hay que tomar muy en cuenta para que esto funcione de forma correcta. ¿Ok? Entonces fíjense que el indicador dice índice de rotación. ¿Este índice de rotación yo lo puedo medir en el diagnóstico? Sí puedo. ¿En la propuesta puedo medirlo? No puedo. ¿Por qué no puedo? Porque no sé lo que va a suceder en el futuro. Por eso se llama variable no controlable. Dame un segundo. Entonces, les decía, no podemos nosotros calcular en la propuesta el valor que va a tomar este indicador. Y por esa razón le llamábamos variable incontrolable. Y si es una variable incontrolable, pues su indicador también es incontrolable. Eso es algo que hay que tomar muy en cuenta. Ok, entonces es una variable que nosotros no podemos controlar. Y eso hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Así que eso, por favor, a considerar. Muy bien, ahora sí, avanzamos en lo que nos habíamos quedado, donde el siguiente paso es la matriz de consistencia. Yo ya les había explicado esto en las clases introductorias.
Ahora lo recordamos. ¿Qué es una matriz de consistencia? ¿Y por qué es tan importante en este tipo de estudios? La matriz de consistencia permite al investigador o al interesado en este caso, porque con la matriz de consistencia ustedes le pueden mostrar a las empresas lo que quieren hacer. Y literalmente la matriz de la consistencia denota eso, lo que se va a desarrollar como trabajo. Así que ustedes con toda confianza pueden justamente presentar esto a las empresas y decirles, esto es lo que nosotros pretendemos trabajar en esta consultoría. Esto es lo que nosotros queremos hacer para ustedes. Entonces, esa es la lógica que debemos nosotros seguir. Recordemos cómo se armaba la matriz de consistencia. Son los 4 elementos importantes. El primero, que es el problema, que está ahí presente, es igual, no cambia el problema de investigación. ¿De dónde lo copiamos y pegamos? Pues lógicamente de la formulación del problema, que está más arriba, en el trabajo. Después del Ishikawa viene la formulación del problema. Justamente ese es el punto que nosotros vamos a copiar y pegar acá. ¿Okay? Ese es literalmente el punto que vamos a copiar y pegar. Entonces eso a tomar muy en cuenta. ¿Ok? Fíjense las palabras clave de los 3, tanto del problema, la hipótesis y el objetivo, están al centro en las flechas. Y justamente para que ustedes se den cuenta, simplemente es separar la oración en 2 partes, nada más. Lo que estamos nosotros pretendiendo hacer versus el efecto de lo que estamos pretendiendo hacer. Todas las etapas, diagnóstico, respuesta y viabilidades, hipótesis. Entonces, eso es lo que nosotros estamos observando acá. ¿Vale? Así que ese punto, por favor, muy importante, no hay que dejarlo pasar. Y al final se nos presenta el título, que como les decía, sería el título de la memoria de la práctica preprofesional, que en el caso de ustedes, la práctica que están realizando, pues es una consultoría. Entonces, en ese sentido, pues es ese el título que va a llevar este documento. Recordemos algunos elementos importantes de transición entre estos elementos. Del problema, la misma estructura se mantiene para pasar al objetivo. Cambia la palabra clave, se vuelve una situación futura imperfecta y luego se vuelve una situación futura perfecta en redacción. Actualmente yo sé que hay algo mal en recursos humanos, pero no sé exactamente en qué. Por lo tanto, el problema debe ser genérico. Administración de recursos humanos, la actual estrategia de marketing, la actual medición de indicadores financieros. No sé cuál realmente es. Entonces, por eso es que se lo hace de forma genérica. Objetivo ya lleva justamente la herramienta genérica que queremos nosotros trabajar, que como les dije, ya la podemos pensar y viendo nuestra selección de alternativas de solución, podemos modificar esto. Tal vez la gestión de talento humano no es lo que nosotros necesitamos. Tal vez nosotros necesitamos digamos, una gestión de cambio organizacional. Otra teoría también importante para una empresa. Puede ser. ¿Y eso de dónde saldrá? Como les decía, de las alternativas de solución. Lo vamos a ver la próxima semana. ¿Para qué? Lo opuesto del problema. Si en el problema teníamos una alta rotación, lo que yo estoy buscando ahora es reducir la rotación. Y la hipótesis es prácticamente lo mismo del objetivo, pero en este caso, sin el verbo. ¿No? Nos olvidamos del verbo y un sistema de gestión de talento humano enfocado en la satisfacción laboral permitirá reducir la rotación de personas. ¿No? Pero como les decía, en una consultoría ya real, cuando esto ya se quede para la empresa, para que ellos lo ejecuten, en realidad nosotros podemos observar que la hipótesis no va a existir.
como les decía, esto es algo que se va a ejecutar. Así que aquí tenemos un punto diferente en una consultoría real. No le vamos a poner una hipótesis, sino lo vamos a dejar en el objetivo. Que una vez más, si nos fijamos, tiene los mismos elementos que la hipótesis, solo que la hipótesis no lleva verbo. Es lo único en lo que cambia. Lo demás es exactamente igual. Por esas razones que se puede operativizar ese objetivo general desde un punto de vista metodológico. Y el título, si se dan cuenta, es también el objetivo sin la herramienta específica. Sistema de gestión de talento humano para reducir la rotación de personal. Entonces, es el objetivo sin la herramienta específica. ¿Ok? Entonces, es el objetivo sin la herramienta específica. No estamos haciendo una matriz de consistencia, chicos, para que ustedes literalmente no coloquen de título esto en sus trabajos. Literalmente esto último es lo que tiene que ir en sus carátulas. Este título. ¿Ok? Muchas personas le ponen el título diagnóstico. No, pues aquí en la matriz de consistencia está el título del documento de investigación. ¿Qué contempla un diagnóstico? Lo primero que contempla es las acciones e instrumentos que vamos a realizar. Esto para el diagnóstico, ¿vale? Para la selección de alternativas les voy a mostrar otra tablita igualita que ustedes deberán adjuntarla aquí abajo, ¿vale? Pero esto lo vamos a ir haciendo paso a paso para que no sea todo de golpe y genere confusión, ¿vale? Igualita va a ser una tablita, pero para la selección de alternativas de solución. Lo mismo va a haber otra tablita también para la propuesta y otra para las viabilidades. Y lo que ustedes van a hacer al final de todo el documento es unir todas en una sola tabla, ¿vale? Entonces, estas son las acciones e instrumentos. Fíjense, tenemos el objetivo específico, en este caso el primero, ¿sí? Aquí ya les estoy mostrando con un ejemplo de Seibo. Hace rato estábamos haciendo con uno de un banco, ¿no? Ahora vamos a hacerlo con uno de Seibo, para irnos a otra área, ¿vale? Para que no sea todo recursos humanos. Como les dije, voy a cambiar de ejemplos para tratar de abarcar la mayor cantidad posible de opciones. Muy bien, entonces yo sé que ahora yo tengo que hacer un diagnóstico para el C. Muy bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense, la columna de acciones me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer, ¿para qué? Para lograr realizar un diagnóstico. Para eso voy a hacer yo esta columna de acciones. Para saber qué es lo que tengo que hacer para lograr el diagnóstico. Entonces, fijémonos, ¿qué es un diagnóstico? Es la evaluación de la situación actual de una empresa. Muy bien. ¿Qué acciones yo tengo que seguir para diagnosticar una empresa? Primero, voy a recopilar su información, la voy a analizar y evaluar, luego voy a elaborar un informe de investigación y finalmente voy a medir los indicadores de vida. Fíjense qué interesante. Entonces, es una serie de pasos, literal, es una serie de pasos que me ayudan a lograr el objetivo específico. Todos van a tener ahora sí, todos van a tener estas dos acciones, ¿vale? Pueden estar redactadas con terminación ion, en este caso recopilación, o con infinitivos, como analizar, evaluar, no hay ningún problema, ¿vale? Aquí podrían poner medir, elaborar, no hay ningún problema. Las acciones son denotadas justamente con las expresiones terminadas en ion, sion, y lógicamente también con un infinitivo, también denota acción, ¿vale? Pero les decía, todos ustedes sí o sí tienen que tener estas dos acciones, todos ustedes. Esto es algo que les voy a mostrar cómo se hace, al igual que esto, ¿vale? Entonces, todos tienen que tener estas dos acciones. Estas dos primeras ustedes lo pueden variar, pueden aumentar
Reducir no, porque fíjense que son muy precisas, ¿no? Recopilar información y analizar y evaluar. Pero podrían aumentar un poquito más, como por ejemplo realizar un análisis estadístico, realizar una conclusión por cada gráfico estadístico. O sea, podríamos subdividir en más acciones, ¿vale? Eso para estas primeras dos. Pero si no, pueden dejarlo también con estos dos, no hay ningún. Lo único que tiene que quedar claro, chicos, es que todo esto es una secuencia. Es una secuencia que tenemos que seguir, ¿ok? Esta columnita es extra. Esto es para que se ayuden ustedes, ya que estamos a un nivel académico semiprofesional. Entonces, lo que vamos a hacer es aumentar esta columnita que sea de materia, ¿ok? ¿Qué vamos a colocar acá? El fundamento teórico, pero solamente como referencia. No vamos a desarrollar marco teórico, no corresponde, eso no es una consultoría. A la empresa le valdrá muy poco lo que significa teóricamente una estrategia, le importa muy poco, a la empresa simplemente le interesa mejorar su situación. Y por lo tanto, nosotros vamos a irnos directo al grano, ¿vale? Entonces, por eso les decía, vamos a trabajar solamente esta columna como referencia para que ustedes entiendan y sepan de dónde están sacando estos temas, ¿no? Por ejemplo, yo sé que para recopilar información tengo que hacer encuestas. Ahora, ¿en qué materia me han enseñado a hacer encuestas? Pues yo voy a recordar mis días de universidad y voy a decir, en la materia de investigación de mercado. Ahí me han dicho que una encuesta es un método escrito de forma impersonal que sirve para recopilar información relevante de un grupo significativo muestral de la población, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la forma en la que nosotros lo desarrollamos. Vamos observando esos vínculos, ¿ok? Esa es la manera, chicos. Esa es la manera. Y por eso les digo, esta columnita es más que todo para ustedes como una ayuda a memoria. Porque, ojo con lo siguiente, cuando ustedes hagan sus encuestas para literalmente salir ahí afuera, trabajo de campo, yo voy a realizar su encuesta. Y les voy a decir, señores, ¿por qué le están preguntando al público mediante qué plataforma le gustaría enterarse de los nuevos productos de la empresa? Y estamos en diagnóstico. ¿Qué tiene que ver eso con un diagnóstico? En un diagnóstico hay que preguntar todo lo que esté bien o mal para saber justamente qué mejorar. El hecho de que la gente quiera o no quiera como que enterarse por Facebook, eso es propositivo. Esa encuesta la pueden dejar para la propuesta. Ahorita no nos interesa eso, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante lo que vamos a trabajar en esto de recordar cómo se hace una encuesta, cómo se hace un grupo focal, cómo se hace una entrevista, qué tipo de existen, y toda la información pertinente para que podamos justamente desarrollar nuestras actividades como corresponde, ¿vale? Entonces, eso es sumamente importante. Y finalmente los instrumentos, que es la última columnita, es literal lo que vamos a usar para lograr la acción. Por ejemplo, para recopilar información, yo voy a usar encuesta. Ahora, si yo sé, porque en algunos casos es necesario, voy a usar encuesta y entrevista, pues simplemente acá le voy a colocar una línea y le voy a poner aquí entrevista también. Entrevista. A ver, chicos, para todos, estoy ahorita en la tabla de acciones e instrumentos. ¿Todos lo pueden ver o se han quedado trancados en matriz de consistencia? En instrumentos, licenciado, acciones e instrumentos. Súper, súper. Entonces, estimada Damaris, es un temita tal vez de tu Inter. Tenle paciencia, ahorita va a cargar seguramente lo que estamos hablando. Muy bien, continuamos entonces. Ya. Entonces les decía que a nivel de instrumentos, ¿vale? A nivel de instrumentos, lo que nosotros necesitamos es colocar todo lo que vamos a utilizar, ¿sí?
para lograr la acción. Como les decía, en muchos casos de ustedes no solo van a necesitar solo encuestas. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar con la gente de la empresa, tenemos que hablar con el público, tenemos que hablar con los clientes, ¿no? Con público me refiero en general, pero también hay que hablar con los clientes, ¿no? Entonces tenemos diferentes actividades que realizar. Entonces nosotros simplemente en esta tablita vamos a aumentar, digamos, como les decía, hay una línea divisoria y vamos a aumentarle todos los instrumentos o técnicas que vayamos a necesitar. En este caso le podemos aumentar ahí una entrevista. Ahora, si necesitamos algo más, podemos volver a subdividirlo. Por ejemplo, acá, y ponerle grupo focal, ¿vale? Grupo focal. Entonces, esa es la manera en la que nosotros vamos a desarrollar esta tabla, ¿ok? Ahora, eso sería, digamos, para la primera acción. Ahora, para la segunda acción que dice analizar y evaluar la información, ¿qué técnicas o instrumentos o herramientas yo puedo utilizar? Lo mismo, voy a pensar en qué materia me han enseñado. Bueno, en estadística y en investigación de mercados, me enseñaron que después de hacer una encuesta, hay que transformarlo, por ejemplo, a tortas, a barras y hacer un análisis correspondiente. Si no tiene el análisis, no sirve, me decían en mis clases. Entonces, ahora yo voy a hacer justamente eso. Voy a analizar toda la información que estoy recolectando a partir de estas técnicas. Esa es la manera. Gráficas estadísticas para analizar y evaluar la información que he recolectado previamente. Ahora, obviamente, si estoy en diagnóstico, chicos, y estoy analizando la información que estoy recolectando, implica que yo tengo que hacer mucha referencia a lo que es el diagnóstico, es decir, la información que estoy recolectando tiene que ver con el desarrollo de mis actividades. Entonces, no puedo tener nada en mi encuesta, en mi entrevista, en mi revisión documental, en mi grupo focal, en mi observación, en mi comparación, o cualquier técnico o instrumento de investigación que utilicemos, no pueden haber preguntas o premisas de temas que nada tienen que ver con lo que ustedes están analizando. Yo quiero cambiar la estrategia de ventas de la empresa. En mis preguntas yo le digo al gerente, por ejemplo, en la entrevista, disculpe, ¿cuál es la filosofía de su empresa? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su misión? ¿Tiene objetivos? Muchas gracias, hasta luego. ¿De qué sirve eso? Si mi intención era cambiar la estrategia de venta. Yo tendría que estarle preguntando quiénes venden, cómo han designado a los encargados de ventas, ¿tienen alguna forma de controlarlos? ¿Cuáles son sus KPIs de control? ¿Tienen algún objetivo? ¿Manejan sistema comisionista? ¿Manejan sistema de sueldos fijos? Todo lo que tiene que ver con las ventas, ¿no? Entonces, por eso les digo, estos instrumentos son muy importantes. Tienen que darles a ustedes la idea clara de la información que necesitan. ¿Qué información necesitan? Esa es una pregunta tal vez más interesante. ¿Qué información necesitan? Lo que está en sus Ishikawas. Esa información necesitan. La elaboración del informe de la investigación es una matriz de criterios de solución que les voy a enseñar a hacer. Y la medición de indicadores del diagnóstico es la operativización de variables. O sea, esto de acá, esta tablita, pero le vamos a aumentar una columnita donde ya no solamente estamos mostrando el indicador, más bien lo vamos a medir. ¿Vale? Esa va a ser la figura. También lo vamos a medir. Diagnóstico estamos ahorita, ¿no? En la propuesta también hay que medir. Pero ahorita estamos en el diagnóstico. Muy bien. Entonces, esas serían nuestras acciones e instrumentos. El siguiente paso ya se llama la recopilación de información. Esto en el índice que les voy a pasar va a estar tal cual, chicos. De modo que ustedes van a saber dónde meter estos puntos exactamente. Con estos títulos de acá arriba, con estos títulos yo les voy a pasar. ¿Ok? Con esos yo les voy a pasar. Para que ustedes sepan a qué estoy haciendo referencia. En el índice no va a entrar nada que no les esté mostrando. ¿Ok? Entonces, viene la primera que es la matriz de recolección de información.
¿vale? Fíjense, ahora ya no pongo el objetivo, ahora pongo la acción. Mi acción es recopilar información para realizar el análisis. O sea, fíjense, la primera acción, recopilar para luego realizar esto. Entonces, ya va la acción. Ya no va el objetivo, ni el general, ni el específico. Ahora va la acción. Ahora sí, fíjense, muy importante. Aquí, por un tema de espacios, solo voy a utilizar dos espinas. ¿Ok? Dos espinas. Estabilidad laboral y aplicación de persona. Estabilidad laboral y aplicación de persona. Teníamos 4 espinas en nuestro Chicago, ¿no? Como les digo, por un tema de espacio, solo los voy a mostrar. Subcomponentes. Estos son las subespinitas que ya habíamos visto. Subespinitas. Hasta ahí, conocido todo esto. Hasta ahí es conocido. Ahora, fíjense lo que vamos a hacer muy intuitivo y fácil, para no complicarnos la existencia. La cuarta columna se va a llamar información requerida. En otras palabras, ¿qué necesito averiguar? Pero si ustedes se dan cuenta, esta información requerida son los indicadores, estos elementos de acá. Son los indicadores. Lo único que he hecho es cambiarle el nombre, en lugar de que sea indicador, ahora dice información requerida. Nada más. Pero son los indicadores, chicos. ¿Ok? Son los indicadores. La siguiente columna se llama técnica. Justamente esto responde a qué? A todo lo que va a estar acá. Por eso les decía, puede estar encuesta, entrevista, revisión documental, grupo focal, etc. Lo mismo sucede acá, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, para que yo pueda averiguar el número de actividades extras asignadas al personal, ¿qué tengo que hacer? Voy a hacer una revisión documental, voy a hacer una entrevista y voy a hacer una encuesta. Y mi última columna, que es la fuente, me va a decir qué voy a revisar o con quién voy a hablar. Entonces, por eso les estoy mostrando primero la columnita antes de seguir avanzando. Entonces, por ejemplo, yo digo, voy a hacer una revisión documental. Me voy a cambiar de color. Voy a hacer una revisión documental. ¿De qué voy a hacer la revisión documental? De los manuales de funciones del banco. ¿Para qué? Para determinar si existen funciones extras que no están contempladas en ese manual. Voy a hacer una entrevista. ¿A quién? Al gerente o al responsable o al jefe o al subgerente o a quien sea que tenga significancia respecto al tema investigado. Y finalmente voy a encuestar ¿a quién? A mi público objetivo. En el caso del banco era el personal de cajas. Pero tal vez los que estén trabajando con público externo tendrán que colocar ahí público en general, clientes de la empresa. ¿Vale? Entonces simplemente es decir, ¿qué técnica voy a utilizar para recopilar información y qué fuente voy a utilizar con esas técnicas? ¿De dónde voy a obtener la información en la fuente? Es importante. ¿Ok? ¿De dónde voy a obtener la información? Ahora, aquí tengo que hacer la aclaración fundamental. Chicos, no se limiten, voy a borrar todo esto, no se limiten a hablar solo con el gerente. Es lo peor que pueden hacer. ¿Por qué les digo eso? Por ejemplo, en este caso yo quiero hablar de un tema de trabajo, de gestión de talento. Y mi problema justamente era que le dan trabajo extra al personal. Si ustedes le preguntan al gerente, digamos, de recursos humanos o como se llame, señores, ¿ustedes le dan trabajo extra a sus trabajadores? Muy probablemente lo que estos señores van a agarrar y nos van a decir, no, aquí todos tienen que trabajar lo que deben, lo que les hemos informado con sus manuales de funciones. En otras palabras, para no quedar mal, a veces los encargados, gerentes o quien sea, camuflan, ocultan la información. Y ese es un problema serio. Ocultan la información.
Si nosotros nos quedamos con esa idea de que todo es color de rosas, ¿qué se supone que vamos a solucionar en la propuesta? Si está bien, entonces. Y según el gerente de recursos está bien. ¿Quién es el interesado? Esa es la pregunta muy importante. ¿Quién es el interesado respecto de que le den o no trabajo extra? El empleado, que es el que realiza las actividades. Así que a ese empleado lo vamos a encuestar y le vamos a decir, mira, tranquilo, todo va a ser anónimo. ¿Te dan trabajo extra, sí o no? Sí, me dan, todos los días. Me tengo que quedar a pasear a los perritos del gerente. A veces a ese nivel de abuso se llega. Es muy normal en realidad. Entonces, fíjense que estamos encontrando disrupciones en este sistema. Un sistema en el que supuestamente todo era color de rosa, según el cargado de recursos humanos, pero que ahora estamos viendo que no había sido así. Que por dentro se está tal vez pudriendo la empresa y ellos están tratando de camuflar. Es un riesgo. Fíjense entonces lo importante que había sido contrastar la información que nosotros estamos generando en nuestro trabajo de campo. Lo mismo va a suceder con las empresas, chicos. Si ustedes les dicen, señores, en un tema de ventas o de marketing, ¿no, señores? ¿Ustedes usan su Facebook? Y te van a decir, sí, lo usamos. Y vamos a salir al mercado y ya, si lo usan, entonces, ¿cuál es el problema? Ninguno. Bueno, gracias, hasta luego. No, tenemos que salir al mercado, buscar al cliente y decirle, a ver, ¿has visto publicidad de la empresa en Facebook? No, nunca. Me voy a ir donde un público que ni siquiera es cliente de la empresa actualmente. Le voy a decir, chico, ¿por si acaso has escuchado de esta empresa alguna vez? No, jamás. ¿Nunca lo has visto en redes sociales? No, nunca. Entonces, nos están mintiendo para quedar bien los de la empresa. Por eso es que generalmente se utiliza más de una técnica. L'athlète qui observe, ¿Ok? l'athlète Más qui de una observe, técnica. ya se asustó. Escucha llorar un niño. De cosas a contrastar. No nos quedemos con una sola técnica. No me ha Porque querido eso tal es vez. subjetivizar demasiado las cosas. ¿Qué? Necesitamos contrastar la información que estamos nosotros ¿Qué llave? grabando. A la cocina Y está. fíjense que es la misma hermenéutica en todos los demás. La misma hermenéutica. Tenemos un plan de carrera como siguiente subcomponente. ¿Qué necesito averiguar? Tiempo de demora para un ascenso. ¿Qué voy a hacer? Voy a entrevistar al gerente y voy a encuestar al personal de cajas para saber si hay algún plan de carrera y para que el personal de cajas me diga si alguna vez ha visto si alguien haciendo o no, después de cuánto tiempo, o de plano, si se siente o no motivado a trabajar en un lugar donde tal vez nunca va a crecer como profesional. Entonces, fíjense la importancia del contraste de información. Por lo tanto, de entrada ya les estoy diciendo entonces, en sus diagnósticos, prohibido que hayan subespinas o espinas enteras que necesiten información de más de una fuente y ustedes hayan hecho solo una. Totalmente prohibido. Existen algunas que evidentemente solo necesitan una técnica. Por ejemplo, yo tengo una subespina que dice, la empresa solo cuenta con páginas de Facebook, Instagram, pero no tiene WhatsApp Business ni tampoco tiene Twitter. Entonces, ¿qué yo hago? Observación o revisión documental. Y literalmente en el navegador pongo Facebook, le pongo el nombre de la empresa y me sale. Screenshot, lo pego en mi trabajo. Tiene página de Instagram. Ah, ya, entonces entro al Instagram de mi celular, de la computadora, le saco un screenshot y lo pego en mi trabajo y demuestro que tiene Instagram. Luego, no tiene Twitter. Entonces le pongo en el buscador en Google, Twitter de la empresa X. No sale nada. Un screenshot no tiene. Así. Entonces hay algunos que sí, evidentemente, necesitan solo una técnica y basta. Ahora, si queremos ser más exquisitos con la información, por ejemplo, podríamos comunicarnos con los de la empresa y preguntarles, ¿por qué nunca han abierto, digamos, un Twitter? ¿Por qué? Ahora eso ya es un poquito más extra, pero lo mínimo que tenemos que cubrir es demostrar la situación negativa de Chicago. ¿Vale? Entonces, esa misma situación se repite en todo. ¿Sí? En todo. Por ejemplo, acá, justo aquí hay una parte, dice,
Política de reclutamiento. Lo que yo necesito averiguar es el número de actualizaciones que se han dado al proceso. El trabajador promedio no necesita saber si se actualiza o no se actualiza. Lo que le interesa al trabajador promedio es ascender y para de contar. Entonces, en ese sentido, solo necesitaría entrevistar y literalmente preguntarle, señores, ¿cuántas veces han actualizado su proceso? 4. ¿Por qué? Ah, claro, ahí sí podemos profundizar. ¿Por qué solo 4? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 10? ¿Cuándo ha sido la última vez que han actualizado? Etcétera. Es decir, el análisis y preguntas acá tienen que ser tan profundas que no puede quedar ningún cabo suelto. ¿Ok? Eso lo vamos a ver. Entonces fíjense que solo necesito entrevista en este caso. ¿Ok? Y hay otros como por ejemplo aquí la inducción al personal. 3 cosas. Revisión documental del banco para ver si hay algún manual, una entrevista para ver qué hacen y una encuesta para ver qué sucedió. El siguiente paso justamente es el diseño de las técnicas, ¿vale? El diseño de las técnicas. O esto mismo que les estoy mostrando acá, este es un ejemplo diferente. Yo se las muestro de esta forma porque es más fácil de manejar la información. Pero ustedes pueden hacerlo como gusten. Pero fíjense, aquí les muestro un ejemplo de cómo se diseña una entrevista en base a nuestros subcomponentes en los indicadores. Por ejemplo, mi subcomponente es carga laboral. Mi indicador es el número de actividades extras asignadas. Aclaración importantísima. Ya sea de la entrevista en este caso, ya sea de la entrevista, ya sea de la encuesta, de la revisión documental, de la observación o de la comparación, alguna de estas técnicas sí o sí nos tiene que ayudar a medir el sí o sí. Entonces, lo que sea, pero me tiene que ayudar a medir el indicador. Por ejemplo, en este caso, número de actividades extras asignadas al personal. ¿Qué le estamos preguntando al gerente? ¿Qué criterios y técnicas se utilizan para desarrollar el manual de funciones y si el personal cumple con sus actividades asignadas? No le estamos preguntando cuántas actividades extras realizan porque habíamos dicho que esto era muy subjetivo. Porque por cada viernes no pueden decir, ah, no es un... Eso sí, ¿ven? Entonces lo que hacemos en este caso es dejar esta medición para la encuesta que le voy a hacer a los trabajadores. Ellos seguramente y sin ningún problema me van a decir cuántas actividades entonces esa es la forma. Ahora, una sola pregunta. Prohibido. Prohibido, chicos. Una sola pregunta, por supuesto. Es como que mi médico me diga, ¿te duele la cabeza? Sí. Toma esta pastilla. Un buen médico no hace eso. Un buen médico te va a preguntar desde cuándo, cómo es el dolor, dónde te duele. ¿Te duele los costados y la parte de atrás? ¿Sientes que te palpita? ¿Sientes algún zumbido en los oídos? ¿Te arden los ojos? ¿Te da sueño? Es decir, te va a preguntar un montón de cosas. Fíjense, apenas para un dolor de cabeza. Pero te va a preguntar un montón de cosas. ¿Para qué? Para saber qué tienes, qué necesitas. Claro, un pésimo doctor. Me duele la cabeza. Bueno, tómate esta pastilla. Pésimo. Pésimo. Por ahí tengo algo grave y me está dando una pastilla como si me hubiera dado una faja y tuviera dolor de cabeza por casaca. Ah, pues, un buen médico tiene que ir más allá. Tiene que indagar más allá. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, una pregunta prohibida. Aquí tenemos que utilizar la mayor cantidad de preguntas posibles. ¿Cuántas? No hay límite. Pueden ser 3, como podrían ser 100. ¿De qué va a depender? En el caso de la entrevista estoy hablando. ¿De qué va a depender? De 2 factores importantes. Primer factor, ¿cuánto tiempo nos va a dar la persona que va a hablar? ¿Cuánto tiempo nos va a dar? ¿Será que nos va a recibir por 1 hora, media hora,
2 horas. Hay algunas personas que les encanta hablar, pero en época de pandemia que necesitamos generar bastante trabajo, muy probablemente no van a seguir lo que sea. Yo digo que se serio sobre el tema, ¿no? Hay que tener cuidado porque están en la obligación de darnos información, pero hay que tratar de extraer la más esencial. Pero si vemos que sí, efectivamente nos van a dar un tiempo bastante atractivo, vamos a llamarlo, para realizar nuestro trabajo de campo, tenemos que colocarnos como los niños en su etapa de crecimiento, cuando tienen unos 4 o 5 añitos, para los que han tenido sus bebés, sus sobrinos o hermanos. Ustedes saben muy bien que a esa edad comienza el ¿y por qué sucede esto? ¿Y por qué pasa este otrito? ¿Y de dónde viene esto? ¿Y cómo funciona este otrito? Comiencen con la curiosidad los niños. Igualito se tienen que poner ustedes ahorita, en ese plan. ¿Y qué sucede? ¿Y por qué no lo han hecho? ¿Y por qué sí lo han hecho? Tienen que profundizar tanto en la información que no puede haber cabos sueltos. Porque si ustedes a mí me entregan un trabajo donde, por ejemplo, demoran mucho, demoran mucho. Ahora, fíjense, esto es como les decía un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de espera que tiene para un ascenso? ¿Cuántas personas fueron ascendidas? ¿Cuánto tiempo le toma a un personal ser ascendido? Aquí faltan preguntas, pero faltan hartísimas, como por ejemplo, ¿y por qué? O sea, ¿cuánto tiempo tarda en ser ascendido? 1 año. ¿Por qué? ¿Por qué no medio año? ¿Por qué no 2 años? ¿Hay la seguridad de que todos asciendan? ¿O qué características deberían tener para ascender? Pues fíjense que se puede indagar tanto, y eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿vale? Entonces, esta tablita, como les digo, hay que hacerla para todas las técnicas que nosotros mencionamos. Por ejemplo, ahorita les estoy mostrando entrevista, ¿no? Para lo que es plan de carrera y para lo que es carga laboral. Aquí está, plan de carrera, carga laboral, la primera espina. Y para la segunda espinita, política de reclutamiento y plan de inducción. Aquí está, entrevista y entrevista. Pero fíjense que aquí dice revisión documental. Claro, hay que hacer una tablita. No va a ser igual porque en una revisión está bien. Pero ustedes pueden hacerse una tablita, por ejemplo, en lo que documento, gestión, bajo criterio, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que sea necesario para entender cómo ustedes van a revisar los documentos. Esa es la manera. ¿Ok? Esa es la manera. Así realizamos esta parte del trabajo. Acá les muestro ya lo que sería la recopilación de información de la entrevista, pero ojo, solo del componente 1 les estoy mostrando acá, porque no tengo campo visualmente, pero entendemos que hay que hacer lo mismo con el componente 2, con el componente 3 y con el componente 4, hay que hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, fíjense que aquí están las preguntas, que en realidad son estas de aquí atrás, por ejemplo, ¿qué criterios o técnicas utilizar? Esta primera pregunta, la de aquí arriba, está acá. ¿Qué criterios o técnicas se utilizaron para desarrollar el manual de función? ¿Y qué es lo que nos responde? Esto de acá, ¿no? Literalmente esto, chicos, es lo que me están diciendo transcrito, tal cual. Si la persona con quien hablamos por alguna razón nos comienza a hablar con alguna guarangada, con algún disparate, o nos comienza a hablar de alguna forma muy particular, pues simplemente nosotros mantenemos lo que nos diga, transcribimos tal cual. No podemos alterar las respuestas que nos den, chicos. Si nos hablan mal, tal vez no conjugan bien algún verbo, alguna persona, algún tiempo, no importa. Lo colocamos y pare de contar. Como venga. ¿Listo? Entonces, en esta otra parte de la recopilación de información, ponemos las preguntas y ponemos las respuestas que nos están dando a esas preguntas. Ahora, otra vez, este es un ejemplo de tablita. Si ustedes gustan, tal vez previo, acá atrás, le pueden aumentar, por ejemplo, el componente y subcomponente para saber de cuál estamos hablando. Y aquí no se nota, por ejemplo,
¿Cuál pregunta es del primer subcomponente y cuál es del componente? Tan sencillo como volver esta planillita, esta primera tabla. Pero bueno, vamos a hacerlo con aquí les muestro un ejemplo de cómo se podría diseñar una encuesta. Voy a bajar porque creo que sale. Les voy a explicar cómo funciona esto. En realidad aquí atrás, creo que para ustedes sale tapadito. Ahí dice simplemente pregunta. ¿Vale? Esto sí lo puedo mover. Y aquí posible respuesta. Porque acordémonos que en una encuesta, las preguntas se recomienda que sean de tipo cerrado. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hacer un cálculo muestral y van a hacer al público. Y si van a hacer dentro de la empresa, como en este caso, por ejemplo, el personal de cajas, tendrán que hacer pues un censo a toda la población la encuesta. Entonces, claro, ahí ya no es necesario hacer un cálculo muestral. Pero igual, imagínense que son 50 trabajadores. Tendría que transcribir 50 respuestas y luego analizar una por una. Es mucho. Y por eso siempre se recomienda que las respuestas sean cerradas. O en la medida de lo posible que las respuestas no tengan mucha libertad. Como por ejemplo, la pregunta número 5, fíjense. ¿Cuántas actividades extras realizó aproximadamente en una semana? Y aquí nos van a poner un número, digamos 17. Entonces no hay chance que escriban algo extra. Nos van a dar un dato muy preciso. Ahora, fíjense justamente la pregunta 5, sin querer la marco, pero nos va a ayudar un poquito, ¿no? Les decía, mínimamente una pregunta o una de las técnicas de la colección de información nos tiene que ayudar a medir el indicador. ¿Qué decía el indicador? Número de actividades extras. Y dice la pregunta, literalmente, ¿cuántas actividades extras están realizando? Entonces yo voy a sacar un promedio de todos mis trabajadores, por decir, les voy a sacar 11 es el promedio. Entonces, para mi medición de indicadores, yo diré, son 11 actividades extras. ¿Vale? Entonces, si queremos dejar abiertas las posibles respuestas de una encuesta, no hay problema, siempre y cuando la posibilidad de respuesta sea corta o sea precisa. ¿Ok? Por lo tanto, preguntas como esta 10, dejarlo abierto es subjetivo. ¿Cómo solucionamos este problema? Voluntario. Pregunta, ¿qué dice? ¿Qué motivos usted considera que fueron relevantes para el ascenso de esta persona a la que han ascendido antes? Esto ya es muy subjetivo, entonces, ¿qué solución podríamos dar para que aquí no nos escriban un testamento 50 personas y tener que las 50? Solución. Solución, chicos. ¿Cómo soluciono el problema de que la pregunta esté abierta? ¿Cómo puedo sesgar el comportamiento de la respuesta? Licenciado, Adelante. en este aspecto iba, como usted decía, que podemos plantear varias preguntas. Tal vez sería poner estándares, por ejemplo, si estamos hablando de motivos para el cual pueda ascender, entonces cambiarlo y decir, el tiempo que tiene que estar dentro de la empresa, es un método a considerar para que esta persona tenga el ascenso, o de esa manera poder ir segmentando preguntas para poder ver posibles consideraciones que tengan que tener las personas. Ya, es una opción, pero recordemos que esto es a los trabajadores. Entonces, si le preguntamos si el tiempo tiene algo que ver, tal vez no nos va a poder responder. Nos va a responder, no sé. A mí me parece que han ascendido más porque se han ido a una fiesta con el jefe, digamos. Entonces, es buena la idea, pero eso implica extender la 10 a una, tal vez 11, 12, 13, 14, ¿cuántas?
serán necesarias, digamos. Y una solución más sencilla. Dilatarnos mucho. Las famosas respuestas de opción múltiple. ¿Qué motivos consideran? Pueden existir N motivos, pero nosotros les vamos a dar los motivos más comunes. Por ejemplo, ¿qué motivos consideran? Su rendimiento, su cercanía de amistad con el jefe, sus relaciones interpersonales, sus contactos o su antigüedad en la empresa. 5 posibles respuestas. Entonces, ya cuando al trabajador le toque responder esta encuesta, va a marcar una de estas opciones. Y listo. Y nos soluciona la existencia. ¿Vale? Entonces, esa es la manera en la que nosotros podemos convertir una pregunta abierta en una cerrada, con una opción múltiple. Y eso es lo ideal. ¿Vale? Eso es lo ideal. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, eso por favor, para que lo podamos considerar. Muy bien. Entonces, fíjense que hemos también hecho una tablita, que no es pues una tabla como la de la entrevista, ¿no? Aquí ya tenemos unas posibles respuestas. Tenemos unas preguntas de control que hablan del género, tal vez la edad, sí es importante porque pero no es una pregunta de encuesta, es una pregunta para controlar justamente el público, quién está respondiendo, quién no, porque acuérdense ustedes que al ser una muestra aleatoria, tenemos que controlar quién responde, no es preguntar a quién sea, ¿vale? Tienen que responder a algo. Por eso, en un pequeño paréntesis, les estoy diciendo, chicos, la entrevista se la realiza a una persona representativa. La encuesta se la realiza a un grupo significativo, que no es lo mismo. ¿Y cómo sabemos que es significativo el grupo? Porque responden a un perfil de público. Entonces, antes de hacer la encuesta, en teoría nosotros deberíamos haber hecho una segmentación del público a quien yo voy a encuestar. Y a partir de esta segmentación viene justamente lo que es el cálculo de la muestra. Entonces, fíjense que hay pasos previos de investigación de los datos y de estadística que tenemos que hacer, ¿no? Yo solo les estoy mostrando los puntos clave a desarrollar. Ustedes ya complementarán con lo que es necesario complementar. Pero no se olviden esos puntos, que son muy importantes. Porque si de pronto en su trabajo ustedes me muestran la encuesta, yo les voy a preguntar, ¿pero y a quién han encuestado? ¿Dónde está el público? O sea, ¿qué características tenía el público al que ustedes han encuestado? Tienen que tener esa información muy clara, muy concisa. Y una vez que nosotros tenemos toda nuestra encuesta, fíjense, obviamente igual otra vez, como ejemplo solo les estoy poniendo 2 componentes, pero ¿qué quiere decir? Que aquí abajo hay más componentes, todos los solicitados, obviamente, todos. Entonces esta es una tabla amplia. Sucede lo mismo que con la entrevista, la gran pregunta de ¿y cuántas preguntas deberían tener? Las necesarias como para obtener la información que requerimos. ¿Cuál es la información que requerimos? Siempre que podamos medirlo y entender el comportamiento del indicador en el diagnóstico, funciona. Ahora, fíjense este tipo de preguntas. Estas son preguntas de un diagnóstico, no son preguntas propositivas. ¿Conoce el manual? ¿Ejecuta funciones extras? ¿Recibió órdenes directas alguna vez? ¿Cuántas actividades ha realizado? ¿Tiene conocimiento si estas actividades son parte de otro puesto de trabajo? ¿Cómo se siente al realizar trabajos extras? ¿Tiene conocimiento si sus compañeros fueron ascendidos? ¿Cuánto tiempo tomó hacer ese ascenso? ¿Por qué usted cree que ha ascendido? ¿Cuánto tiempo permaneció en la fase de inducción? ¿Cómo califica hoy la capacitación brindada por el banco? Fíjense que ninguna pregunta dice, ¿a usted le gustaría ascender? Totalmente incorrecto sería si estuviera algo así escrito. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos investigar qué es lo que está sucediendo hoy. De mando. En otras palabras, estamos dándole sustento al Ishikawa y el Ishikawa todo era malo. Entonces, eso de si a usted le gustaría ascender, que su gerente
niño, que tengan más días libres. Eso no es diagnóstico. Eso no es diagnóstico. Hay que tener cuidado, porque les decía, hay que tener mucho cuidado con eso. No es diagnóstico. ¿Ok? Así que eso, por favor, a tomarlo muy en cuenta. Como les decía, ¿no? O sea, para hacer una encuesta hay ciertos puntos esenciales. Cuando recopilamos los resultados, cuando ya ejecutamos la encuesta a una muestra poblacional o a un censo, nosotros debemos seguir estos 3 pasos que yo voy a hacer muy exhaustivo al revisar. Primero, el gráfico, que es justamente la manera en la que yo voy a mostrar cómo estoy recopilando la información. Segundo, la descripción del gráfico. Y tercero, el análisis conclusivo del gráfico, relacionando lo que hemos investigado al problema de investigación. ¿Vale? Porque si yo les digo, yo he averiguado que hoy, por ejemplo, Carlos se ha levantado a las 5 de la mañana. Ya vale, pero nosotros estamos estudiando por qué se ponen zapatos rojos todo el tiempo. ¿Qué tiene que ver? ¿No se dan cuenta? Entonces, no hay una vinculación entre lo que hemos estudiado versus el objeto de investigación. Pues tiene que haber lógica. Por eso es que cada gráfico, cada tabla, cada resultado que ustedes obtengan en sus trabajos de campo, tiene que estar analizado de forma conclusiva, ¿no? O sea, si yo llego a la conclusión de que Carlos se ha levantado a las 5 de la mañana y esto es algo que ocurre con mucha frecuencia, y esa puede ser una razón por la que se pone calzados rojos todos los días, ahí es otro tema. Ahí sí estamos vinculando una investigación de a qué hora se levanta en las mañanas versus el problema de se ponga zapatos rojos. Así se hace una recolección de datos. Entonces, aquí les muestro un ejemplo. Ustedes obviamente van a poner la pregunta bonito, como corresponde, ¿no? Cuántas personas han encuestado y todo aquello. Por eso les decía, tienen un mes para hacer todo esto, entonces hay tiempo holgado para que ustedes puedan trabajar sobre una muestra. Obvio, si lo hacen el último fin de semana, chicos, olvídense, no van a llegar ni a 50 encuestas llenadas. Pero si ustedes trabajan ya desde ahora, va a llenar sus encuestas. Fíjense, ¿no? Digamos, personas que recibieron una, falta realizar, perdón, una orden. Sí, una orden. Personas que recibieron una orden de realizar actividades fuera de sus funciones. Vemos que el 57% de los trabajadores no ha realizado o no ha recibido una orden y el 43% sí ha recibido una orden, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Les decía, ¿cuál es el primer paso? El gráfico. El segundo paso es la descripción del gráfico. Veamos. En el gráfico se puede observar que del 100% del personal del área de cajas, 43% de las actividades extras que no corresponden a su cargo y se encuentran fuera de su responsabilidad. Y el último paso es el análisis conclusivo. ¿Para qué me sirve a mí? Este análisis conclusivo a mí me dice, ¿para qué sirve lo que yo estoy investigando? Entonces podemos concluir, por ejemplo, se puede observar que no se respetan las funciones del personal y esto genera insatisfacción en su área de trabajo y duplicidad de funciones. ¿Esto tiene que ver con el problema de la rotación? Por supuesto que sí. Uno de los motivos más grandes de la rotación de personal es la sobrecarga laboral. Entonces, ahí está. Esta es la estructura que tienen que seguir al hacer el análisis, chicos. ¿Ok? Gráfico, paso 1. Paso número 2, descripción del gráfico. Paso número 3, conclusión analítica o análisis conclusivo. ¿Listo? Y esto de la medición de indicadores les voy a mostrar mañana, porque ya no es tan complejo. Hasta acá, una pregunta. Una pregunta, chicos. ¿Todo claro?
Muy bien, chicos. Entonces, vamos a quedar acá. Como les decía, lo que nos estaría faltando, que mañana vamos a ver, es a partir de este trabajo de campo de la recolección de información, viene justamente lo que es la medición de indicadores, el informe de investigación y la operativización de variables. Y pare de contar. Y hasta ahí llegamos con el diagnóstico. Y mañana mismo vamos a comenzar, por lo que estoy viendo, con lo que sería la selección de alternativas de solución. Al menos una parte, y la próxima semana lo terminamos de ver con más detalle, con más detenimiento, para que esté más claro también. Muy bien, chicos. Entonces, a ver, hay un acá. No, no. Muy bien. Por el momento, por hoy, eso sería todo, muchachos. Espero que estén avanzando. Nos vemos la siguiente clase, o sea, mañana. ¿Listo? Tengan un buen resto de jornada y hasta mañana. Hasta luego, licenciado, que le vaya bien. Gracias a ustedes también.